Hola, soy Cristina Carmona, esto es App Psicología and Coaching y hoy vamos a hablar sobre ansiedad. Lo primero que tenéis que saber sobre la ansiedad es que es una emoción normal, que casi todo el mundo tiene en algún momento o va a sufrir en algún momento de ansiedad o de alguna alteración que tenga que ver con la ansiedad. La realidad es que la ansiedad es una emoción que tiene su función porque nos previene, nos alerta de que algo nos preocupa, nos molesta, de que puede ser un peligro. El problema de la ansiedad es que a menudo es una emoción que está desproporcionada respecto al objeto que la provoca. Por ejemplo, cuando hay una ansiedad importante, hablar en público. Puede ser también que además es desproporcionada con la situación en el sentido de la intensidad, es demasiado intensa para la situación que se está dando. Por ejemplo, una ansiedad, una elevadísima que acabe incluso en ataque de pánico ante un animal como puede ser un perro, un gato o un insecto, un saltamontes, que es una fobia muy común, ¿no? La ansiedad además normalmente tiene el problema de que es anticipatoria. Generalmente anticipamos una consecuencia catastrófica, pero no está sucediendo en este momento, con lo cual tampoco está en concordancia con la realidad. A veces viene, como decíamos ayer, de un recuerdo pasado y ese recuerdo pasado nos lleva a sentir la sensación de que si ocurriese ahora el y si, el seguro que va a ocurrir, y eso nos pone en esa emoción directa de malestar, de miedo, de ansiedad. La ansiedad, como digo, es en el fondo una emoción que está hecha para prevenir. En realidad, la mayoría de las emociones son negativas, con las que venimos de base. La alegría es positiva, sin embargo, por la alegría, que es una de las emociones básicas, tenemos tristeza, tenemos asco, tenemos ira, tenemos miedo, tenemos sorpresa y no sé si se me escapa alguna más, pero ya veis que la mayoría son negativas. El hecho de tener una emoción negativa no significa que esté mal o que sea mala para nosotros, significa que esa emoción nos está diciendo que algo tenemos que hacer para gestionar una situación que es potencialmente peligrosa. En el caso del asco, el asco nos previene de contactar, de tocar, de tomar contacto con algo que puede ser potencialmente negativo para nuestra salud. En el caso de la ira, lo que hace es prevenirnos de una situación que puede ser un agravio personal y nos lleva a defendernos y a poner límites. En el caso del miedo nos lleva a situaciones donde tenemos que prevenir, tenemos que huir o luchar. Y no está mal, como decía, no son emociones que en este momento, en muchas ocasiones, se tiende a demonizarlas, no deben ocurrir, no debemos tenerlas, no, están para algo. Y eso es quizá el primer punto. La ansiedad tiene un problema grave y es que la mayoría de las personas tienden a rechazar esa sensación, tienden a demonizarla, de manera que sentir ese malestar, ese nervio, esa preocupación de entrada ya se supone que está mal. Pues bien, la ansiedad tiene, como digo, una función y es alertarte. El problema es que cuando se trata de ansiedad, en la mayoría de las ocasiones, diferenciamos entre esa ansiedad natural que te previene, como puede ser cierto nivel de preocupación ante un examen, ante una entrevista de trabajo, que estaría bien, que es lógico, porque es algo que nos lleva a situaciones donde nos exponemos y tenemos expectativas acerca de esa situación. Y por otro lado, tenemos que esa ansiedad que sí que se convierte en algo negativo cuando hablamos de que es, como decía, su intensidad se eleva y es desproporcionada, cuando anticipamos y además sentimos también ese malestar de forma muy intensa sobre algo que no está ocurriendo, o cuando recordamos algo e igualmente lo vivimos con un malestar muy intenso. Si además este tipo de situaciones se prolongan mucho en el tiempo, también generan un malestar muy intenso. Os voy a poner un ejemplo para que entendáis exactamente a qué me estoy refiriendo. Imaginad que son las 3 de la mañana y oís cristales que se rompen. Estáis en casa durmiendo y en ese momento, cuando oís los cristales, pues os despertáis. Y en ese momento estáis convencidos, convencidas clarísimamente, ha sido el gato de la vecina. Os habéis dejado la ventana abierta, se ha colado y ha roto el jarroncito que teníais en la mesa de la cocina.
Si estáis convencidos de que es el gato de la vecina, ¿qué sentiríais? ¿Qué emoción se despertaría en ese momento después de esa sorpresa? Pues bien, la mayoría de las personas responden que pues a veces indiferencia, otras personas responden con enfado, con rabia, otras con pues cierto grado de malestar, pero no va más allá. Al fin y al cabo es solo un gato, ha entrado, bueno, pues ¿qué hacemos entonces? En este sentido, pues lo mismo. Hay quien se levanta a recoger cristales, hay quien se da la vuelta y sigue durmiendo, hay quien se levanta y va a molestar a la vecina, no, a reclamarle que su gato en ese momento de la mañana, bueno, molestar, eh, su gato le ha entrado y le ha roto los cristales. Bueno, la respuesta es variada, pero en definitiva está en proporción con la situación, más o menos, y no lleva un malestar intenso. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurriría si, por el contrario, nos despertamos igualmente a las 3 de la mañana porque hemos oído cristales y en ese momento tenemos clarísimo, pensamos que ha entrado un ladrón, que ha entrado un asesino? ¿Qué sentiríamos entonces? La emoción es clara, todo el mundo siente miedo, pánico, angustia. Tenemos esa sensación donde el corazón se acelera, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la frecuencia respiratoria, los músculos se tensan y se prepara, todo el cuerpo se prepara para huir o para defenderse, porque ese es el sentido que tiene esta emoción. Necesitamos protegernos o necesitaremos luchar, y para eso necesitamos que nuestro cuerpo esté en unas condiciones óptimas, como digo, aumento de frecuencia cardíaca, respiratoria y tensión muscular para poder ejercitar esas dos opciones. Entonces, ¿qué ocurre y qué hace la gente en esta situación? Pues hay quien se encierra en su armario, quien cierra la puerta, quien llama directamente a la policía, quien se arma con lo primero que encuentra en la habitación o con lo que tiene preparado para defenderse. Las opciones son muchas, pero todas más o menos están en la misma dirección, obviamente. Y ahora bien, pensad, ¿qué ocurriría si lo que en este momento estuviese ocurriendo es que una tercera opción, os despertáis a las 3 de la mañana, oís cristales que se rompen y entonces pensáis, seguro que es un ladrón? Todo vuestro cuerpo se pone en marcha para afrontar esa situación de huida o de lucha y os quedáis en la habitación. Sin embargo, lo que hay fuera no es un ladrón, sino el gato de la vecina. Llamáis a la policía, tomáis medidas también para proteger a la familia, todo lo que pueda ocurrirse. Bien, pues esto es lo que ocurre en la ansiedad. Respondemos a situaciones que inicialmente serían pues inocuas, como si fuese algo terrible, una catástrofe. Y constantemente nuestro cuerpo se pone a la defensiva, actúa para tener recursos, pero esos recursos son innecesarios. Cuando esta emoción además es muy intensa, lo que ocurre es que se pone en primer plano. La mayoría de las personas tienen sentimientos de ansiedad, emociones de ansiedad relacionadas con eventos localizados. Como decía antes, puede ser un animal, una situación concreta de exposición a una entrevista, puede ser pues a una persona que tengas que exponer un informe, por ejemplo, hablar en público, como decía, puede ser una preocupación laboral por alguna circunstancia, por un hijo. La mayoría de las personas las tenemos encapsuladas en ese área. A veces se desproporcionan, como he dicho, pero están ahí. Sin embargo, cuando la emoción de ansiedad es muy intensa, lo que ocurre es que el malestar es tan intenso también y tan desagradable que esa emoción se pone en primer plano. Como decía, lo que ocurre es que al querer evitar después esa emoción, porque ha sido algo tan desagradable, al querer no tener esa sensación de malestar, lo que hacemos es perpetuarla. Ya sé que esto puede resultar un poco contradictorio, pero lo veremos más adelante. Es así, ¿de acuerdo? La necesidad de controlar esa emoción que estamos viviendo hace que la pongamos en primer plano y que esté presente, que se convierta en un objetivo, en nuestra prioridad. No quiero sentir este malestar. Y ese no quiero sentir este malestar hace que todo el día estemos chequeando. A ver cómo estoy,
a ver qué tengo. Me palpita el corazón, tengo sensación de mareo, de angustia, tengo dolor de estómago. Y con el cuerpo pasa igual que con las casas, que cuando tú las escuchas en silencio, los muebles crujen, los aparatos hacen ruido y al cuerpo le ocurre lo mismo. Si lo observamos, si lo oímos y tratamos de buscar, encontramos. Por eso es importante no tener esta conducta de chequeo constante, de buscar qué está pasando, para reducir los niveles de ansiedad. Igual que es importante, importantísimo, no centrar nuestra atención en esos pensamientos negativos que son el inicio de la ansiedad, ese punto de partida, ¿no? El y si ocurriese lo peor, seguro que va a ser algo terrible. O sencillamente la incertidumbre y el no responder a las preguntas. En la ansiedad lo que ocurre habitualmente es que hay una pregunta muy grande que no contestamos, ¿no? No le damos respuesta. ¿Y si me caigo? Por ejemplo, pues si me caigo, si yo respondiese si me caigo, pues me levanto. Si me he hecho daño, pues tendré que tomar medidas para curarme. Si yo voy enlazando esas respuestas al final, hay una hilera de condiciones que me van a dar tranquilidad. Bueno, pues no es para tanto. Bueno, pues no pasa nada, tengo recursos. Lo que ocurre en la ansiedad es que generalmente no se responde a esa pregunta y además nos centramos en el evento negativo, ¿de acuerdo? Seguro que va a ocurrir, lo doy por sentado. En la ansiedad suele ocurrir que hay una premisa y es como lo pienso, es cierto. Como lo creo, está pasando. Y no tiene por qué ser así. Hoy os voy a dar una pequeñita clave para gestionar esos pensamientos negativos y esa ansiedad que es muy molesta, que puede además alterar muchísimo, que a veces pues es difícil de gestionar. Pero más adelante hablaremos de ataques de pánico, de cómo funcionan exactamente, de qué características tienen y de cómo gestionarlos. Pero hoy me gustaría sobre todo que centraseis vuestra atención en esos pensamientos negativos. ¿Cuántos y si, cuántos deberíais, cuántos seguro que están pasando por vuestra cabeza, por vuestra mente y le estáis dando valor de realidad cuando no lo son? ¿De acuerdo? Y otra cosa, si tenéis esa cantidad de pensamientos negativos que pueden estar manchacando, os voy a dar un ejercicio muy sencillo, pero que puede ser muy efectivo. Y es, en primer lugar, que tratéis de cambiar ese pensamiento negativo a algo positivo, ¿de acuerdo? Y si positivo y objetivo. ¿De acuerdo? Como decía, ¿y si me caigo? Bueno, pues si me caigo puedo levantarme. Si me he hecho daño y necesito ayuda, llamaré. Y sería lo mismo, ¿de acuerdo? ¿Y si salgo a la calle y responder? ¿De acuerdo? Pues no tiene por qué pasar nada inicialmente. Si pasase, tengo estos recursos. Y ahí lo dejo. Y el siguiente ejercicio consiste en poneros un coletero en la mano, ¿de acuerdo? Lo que queremos es no rumiar, no estar todo el día dándole vueltas a ese pensamiento negativo. ¿Y qué voy a hacer? Me voy a poner ese coletero en la mano, así como este, no. Me he puesto uno que no vale, ¿de acuerdo? Este coletero no vale porque no lo noto. Y lo que quiero es que os pongáis un coletero en la mano que cuando tiréis notéis el picorcito. No se trata de que os hagáis daño, pero sí que lo notéis, ¿de acuerdo? Cuando aparezca un pensamiento negativo, un easy, un seguro que, un veremos a ver si, con esa sensación de malestar, lo que quiero es que hagáis es que tiréis de ese coletero y digáis, se acabó, no le doy más vueltas, no lo sé, no lo puedo saber, ya lo pensaré cuando llegue el momento, ¿de acuerdo? No anticipemos cosas, no nos centremos en recuerdos que nos generan malestar, no aseguremos cosas que no sabemos si pueden pasar o si están pasando, ¿de acuerdo? Entonces tiramos del coletero y no le doy más vueltas. Lo que voy a conseguir es enviar a mi cerebro una información distinta de quiero romper ese discurso, ¿de acuerdo? Que estoy teniendo y esa hilera de pensamientos negativos, hago un gesto que me permite parar, que me permite contrarrestar y dedicarme a otra cosa. Me centro en lo que estoy haciendo, sea leer, sea estar con mis hijos, sea trabajar, sea vivir, observar el paisaje en la calle, sea estar viendo la tele.
tiro otra vez y así constantemente. Tenéis 15 minutitos al día, podéis poneros la hora, para decidir y pensar si esos pensamientos que teníais son relevantes o no, si tienen sentido o no tienen sentido, y todo pensamiento negativo que aparezca y no esté dentro de esos 15 minutos que os habéis puesto al día, pues de 10 a 10 y cuarto de la mañana, de 3 a 3 y cuarto de la tarde, los tenéis que posponer para el día siguiente, ¿de acuerdo? Y por lo demás, pues centraos, como digo siempre, en lo que sí que podéis hacer, en lo que sí que está pasando y sobre todo disfrutad de lo que tenéis ahora mismo y aprovechad el momento con las personas cercanas y para hacer todas esas cosas que tenéis pendientes. Un saludo, nos vemos mañana.